Bueno, chavalones, vamos a continuar con el problema número 2. Quiero que noten aquí pues, la representación del dibujo, ¿no? ¿Sí? Dice, una fuerza de 1200 newton. Esta está inclinada. Sospechen que va a tener componentes, porque cuando está una fuerza inclinada ya hemos dicho que se generan componentes, horizontal y vertical. Actúa sobre un soporte, aquí está un soporte. Calcular el momento en A, acordémonos de la fuerza con respecto a es una estructura. Aquí está la estructura. Tiene esta forma rara, ¿no? Y su fuerza inclinada. Es la única fuerza que interactúa. Esta. Con 30 grados de longitud. De ángulo, perdón. 18 vertical, 12 vertical, 18 así, pero del punto A aquí está. Es muy importante que yo establezca hacia dónde me pide el momento. No es lo mismo decir el punto A que otro punto. Por ejemplo, si yo quiero calcular el punto A, no es el mismo que más el punto B, si yo lo pongo aquí el C, D, donde sea. E, F, no sé. No me va a dar lo mismo. Lo primero en lo que nos vamos a concentrar, muchachos, es en calcular las componentes. Aquí hay una componente horizontal que va hacia la derecha. Por ponerle un nombre le voy a llamar Fx. A este valor es la hipotenusa, ya me lo daba. El valor de eje Y. Dijo el valor de hipotenusa. Vertical le voy a poner Fy. Recordemos que si yo calculo esta componente, es la misma que estuviera aquí, ¿sí? Es la misma. Entonces, aquí voy a calcular las componentes. Fx, esta, al estar pegado al ángulo, esta componente, le corresponde 1200 newton por coseno, porque está pegado al ángulo, de 30 grados. Se multiplica, ¿no? Si yo multiplico 1200 por coseno de 30 grados directamente, les va a dar la cantidad de 1039.230 newton. Ya calculé la Fx. Ahora voy con la Fy, que es esta, que es la misma que se transmite aquí, ¿sí? No tiene ninguna afectación. Se puede transmitir una fuerza si la hago paralela a ella. Es una definición de vectores. Yo puedo transmitir, si yo tengo una fuerza aquí horizontal, yo la puedo transmitir acá, acá así, paralela a ella. Fy va a ser 1200 newton, pero como está enfrente del ángulo, o sea, opuesto, le corresponde seno de 30. 1200 multiplicado por el seno de 30 es 600 newton. Ahí está. Ahora sí, incluso voy a hacer el esquema de esta manera. Este esquema que está aquí, lo voy a hacer aquí abajo. Para tener una particularidad ya bien hecha. Esta vamos a poner que ya son los 18. A veces se activa el borrador. Espérame. Ocho por acá. Y son 12 para arriba. ¿Ok? Voy a dibujar las fuerzas. Acordémonos que la definición de momento es fuerza por brazo de palanca. Es una multiplicación de una fuerza por una distancia. Pero tomando en cuenta, plebes, que la distancia, por ejemplo, si yo tengo una fuerza así y el momento lo quiero en este punto, su brazo de palanca tiene que ser perpendicular a la fuerza, o sea, toda esta longitud. Ahí se borró otra vez. Toda esta longitud perpendicular. Si el punto estuviera acá, perdón, aquí, su brazo de palanca va a ser esto, perpendicular a la fuerza, porque estamos tomando en cuenta esta fuerza. Acuérdense que es fuerza por brazo de palanca, su definición para calcular el momento de giro, depende del punto donde vaya a ser, el brazo de palanca siempre tiene que ser perpendicular a la fuerza. Entendido eso, manos a la obra. Aquí suponemos el punto A. De aquí a acá son 4 metros. Y de aquí a acá, me pasé de lanza con la longitud. De aquí a acá son 14 metros. Cuidado, ¿no?
Y aquí acá son 12 metros. Por así decirlo, ¿no? Y de aquí acá son 18 metros. Ok. Punto A bien dibujado. Voy a dibujar las dos fuerzas. Ya sabemos que la inclinada es esta, con un ángulo de 30 grados. Pero a mí me interesan las componentes, porque la inclinada no tiene brazo de palanca. Dijimos que esta vale, por ponerla nomás, vale 1200 newton. Que ya me la daba el problema. Hay que tener todo bien estructurado. Su componente en X es esta. ¿Cuánto vale? 1039.230 newton. Y la vertical, que la puedo poner acá, que es FY, vale 600 newton. Ok. Y por llamarle al punto A, el brazo de palanca, fíjense bien, el brazo de palanca de esta fuerza a este punto va a ser perpendicular a la fuerza, o sea que es esta distancia de aquí hasta acá, que es, si yo trasladara la fuerza aquí para acá, es de este punto, esta medida, su brazo de palanca, porque está acostado, tiene que ser perpendicular a la fuerza. Y esta medida es la misma que se prolonga aquí, nomás que me faltó aquí. Le voy a llamar L1, 12 metros, la misma. Recordemos, si está horizontal, su brazo de palanca va a ser perpendicular, o sea vertical, a este de fuerza. Toda esta distancia, porque es como si tuviéramos el punto aquí. Entonces aquí está. Y el brazo de palanca, fíjense bien, de esta fuerza, esta no se toma en cuenta, ¿no? Porque su brazo de palanca no es perpendicular al punto. Esta fuerza, su brazo de palanca es de aquí hasta acá. ¿Cuánto mide eso? Pues si le bajemos, es 14. Es como si fuera de aquí hasta acá. No sé si me explico. Como es vertical la fuerza, se toma en cuenta horizontal. Entonces aquí esto es su brazo de palanca. Le voy a llamar L2 y vale 14 metros. Vuelvo a repetir. El brazo de palanca de esta fuerza es esta distancia perpendicular a la fuerza de aquí hasta acá, que son 14 metros. Ya puedo calcular el momento, pero como son dos, vamos a tomar en cuenta un momento total. Momento total sobre el eje de rotación. Estamos hablando, cuando hablamos de momento, hablamos de torque o rotación. Un giro, pues. ¿Hacia dónde es el eje de rotación? Hacia el punto A. Se calcula de la siguiente manera. Ahora sí, voy a poner otro color. El momento A, plebes, le tengo que llamar A porque es el punto A. Es igual, fíjense bien una cosa. Si yo uso primero el Fx, este gira, su brazo de palanca es de aquí hasta acá, no hacia el punto A. Es esta distancia. Si yo jalo la fuerza aquí y su brazo de palanca es este, ¿cómo va a rotar? Va a rotar así, en sentido horario. En cambio esta, si está arriba y su brazo de palanca es este hacia el punto A, aquí está el punto A, supongamos, va a rotar así en sentido antihorario. No sé si lo logran ver. Esta jala y hace hacia el punto A, ¿no? Siempre tiene que ver hasta qué punto es antihorario. Digo horario. La Fx y la Fy al punto A es este brazo de palanca antihorario. Entonces, como el Fx se define como en el momento la fuerza en X por su brazo de palanca L1, porque su brazo de palanca ya lo dijimos, va a ser, como es sentido horario, plebes, va a ser negativo. Y la Fy, como es sentido antihorario, va a ser positivo. Se tienen que sumar o restar las dos, porque son dos las que generan, las dos fuerzas son las que generan un momento en A y la longitud en 2. ¿Cuánto vale? Bueno, aquí es negativo. ¿Cuánto vale Fx? 1039.230 newton. L1, ¿cuánto vale? 12 metros. Más, ¿cuánto vale Fy? 600 newton. ¿Cuánto vale L2? 14 metros. Fuerza por brazo de palanca aquí y fuerza por brazo de palanca también acá. Entonces la primera. Calculo MA. Multiplico. Va a ser negativo el primer resultado, ¿no? 1039.230
por 12 me está dando un total de, como es negativo, menos 12.000, coma le ponemos, ¿no? Punto 470.76. ¿Qué unidades? Fuerza por distancia, que es Newton por metro. Más, porque dice que es positivo, 600 por 14, 8.400 Newton metros. Ahora sí hago la resta. Menos 12.470.76 más 8.400 me está dando un total de menos 4.070.76 Newton metro. Y como es negativo, su giro es sentido horario. Es muy importante poner la convención de signos, plebes, ¿no? Sí, esto también se califica. Como es negativo, gira así. Entonces, esa estructura con una fuerza inclinada que tenga, va a tener dos componentes, entonces va a tener dos momentos. Por eso aquí está uno y el otro. Y se va a hacer la operación tal cual. Depende del signo, va a depender cómo gira. Si gira horario, negativo. Si gira antihorario, va a ser positivo. Ahí termina el problema número 2. No vamos a hacer otro problema de momentos por el momento. ¿Por qué? Porque en el siguiente subtema, que se llama par de fuerzas, también se vuelve a usar. Y en el más chilo de todos, que es el último subtema, el otro, que se llama equilibrio estático, ya de donde se aplica todo lo que hemos visto, ahí vamos a usar momento. O sea, momento lo vamos a ver hasta la sopa. Bueno, continuamos. Hasta ahí vamos a dejar el problema, ¿no? Los problemas de momento. Hablemos del tema de par de fuerzas. El tema de par de fuerzas, plebe, miren. Como su palabra lo dice, es un par. Aquí lo voy a estar agrandando y haciendo más chico, ¿no? Como dice su tema, el tema, es un par. O sea, tiene que venir dos. Y como estamos hablando de fuerzas, tienen que venir dos fuerzas. Ok, el modelo físico que tenemos, porque eso es un modelo físico, no más que en dibujo, el esquema. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Ok, si ustedes se dan cuenta que hay una fuerza para abajo, negativa la vamos a considerar para abajo, ya habíamos visto la convención. Y para arriba, positiva, aquí tiene una flecha porque es un vector. Si ustedes se dan cuenta, esta fuerza y esta fuerza lo único que varía es el sentido. Debe de tener la misma magnitud y el mismo, ¿cómo se llama? Dirección. Solamente lo que cambia es el sentido, este para abajo y este para arriba. Prácticamente estamos hablando de la tercera ley de Newton. Todo esto que está aquí es la distancia que genera esta fuerza para acá y esta fuerza para acá, que es su brazo de palanca perpendicular a esta fuerza y también a esta, si queremos el punto acá. Entonces, ¿qué le llamamos D? ¿Y qué sería el diámetro? Si llamamos aquí el centro a O, de aquí a acá es un radio. Estamos hablando solamente, si estamos hablando de una fuerza para arriba y otra para abajo, de la tercera ley de Newton, acción-reacción. Vamos a partir de aquí, dice. Par de fuerzas aplicado a un disco de radio R. Este es un disco, radio R, par de fuerzas porque una es la misma que la otra, pero una va para arriba y otra para abajo. Que rota, o sea, va a girar esto. Si ustedes tienen una fuerza para acá y otra para abajo, y aplican la fuerza la misma para acá y la misma para acá, va a dar vuelta. Es prácticamente como si ustedes abrieran una tapa, un frasco de Gerber, de lo que sea. Están de una rosca o tapón de rosca y así. Si ustedes aplican el giro así, están abriéndola, ¿no? Igual que las bisagras de una puerta, que ya lo habíamos mencionado. Rotan al abrirse. Y un tornillo cuando se afloja, cuando se aprieta, ya sea que gire así o que gire para el revés. Obviamente hay una fuerza aquí y otra fuerza acá. Tercera ley de Newton. Y pues es el producto de fuerzas y sus giros, pues. Entonces, este es el modelo. Dice que se aplica un disco de radio R que rota, o gira lo mismo alrededor de un eje que pasa por el centro del mismo, o sea, aquí. Si yo quisiera generar momento de esta fuerza aquí, pues su brazo de palanca es esta. Y voy a hacer que gire así en sentido antihorario, o sea, positivo. Y si quiero el brazo de palanca de esta fuerza y quiero que genere así, ese brazo de palanca también gira positivo, antihorario. Entonces, por aquí dice, si se observa, la fuerza de este sistema es nula, o sea que es cero. ¿Por qué?
porque estamos hablando de todo el sistema incompleto. Se anulan, pues. Sin embargo, la resultante de los momentos de las fuerzas respectivas es diferente de cero, o sea, no es cero. Si se toma de referencia el centro. Entonces, fíjense bien. Estas comillas no sé por qué están, no deberían de estar. ¿Cómo quedaría entonces? Momento en el centro, por eso se pone O aquí. ¿Va? ¿Cómo sería? Dijimos que va a ser esta fuerza por su brazo de palanca, que es esto, hacia el punto O. Gira antihorario, entonces positivo. Va a ser fuerza por brazo de palanca, que es R. Y esta fuerza que está para abajo, su brazo de palanca es este, porque ya usamos esta, ahora falta esta. Gira así. Entonces también es el sentido antihorario al centro. También es positivo. Entonces quedaría más F por R. Y si yo sumo FR más FR, es como si fuera X más X, son 2 veces FR. Lo voy a acomodar así, ¿ven? No afecta en nada. Puse la R antes de la F. Ahorita van a ver por qué. Y el diámetro aquí es igual. De aquí a acá. A 2 veces el radio, ¿no? No sé si estemos de acuerdo. Si yo multiplico por 2 el radio, o sea, este radio y este radio lo sumo o lo multiplico por 2R, es lo que tenemos como diámetro. Entonces se va a sustituir aquí. Aquí tengo 2R. Entonces el momento va a quedar como... Ay, perdón, se borró otra vez. El momento se va a quedar como D por F. ¿Sí? Porque 2R es D. Pero para que se vea más bonito es F por D. Entonces, por lo tanto, el momento en O es vector, es igual a fuerza por D. Brazo de palanca perpendicular a la fuerza, que es la misma como si fuera L. Es la que hemos venido estando a demostrar. Perdón, es la que hemos estado demostrando últimamente en ejemplos anteriores. Entonces, en conclusión, así está, ¿no? Así llegamos a demostración matemática muy pequeña a raíz de este esquema, con esta parte que hemos comentado. A un sistema de fuerzas, este es un sistema de fuerzas, ¿no? Cuando actúa más de una fuerza. Como le he explicado anteriormente, todo esto se le conoce como par de fuerzas, porque hay dos, ¿sí? Como el tema lo dice. Y su magnitud se obtiene, o sea, la del momento multiplicando el diámetro del disco, esto, por una de las fuerzas aplicadas, por esta o por esta, que es la misma. Aquí está. Entonces volvemos a lo mismo. Por lo tanto, MO es igual a F por D. Y así. Y aquí está el esquema, pues. Este esquema que está aquí es muy representativo. Si yo tomo mi eje X y eje Y, a ver si me explico. Y mi origen aquí. O sea, que ya no sea mi origen aquí, sino que yo atraso un eje X y un eje X y un eje Y aquí. Y que aquí quede el centro, digo el disco. Las fuerzas siguen estando igual, son en las orillas. Pero lo que va a pasar es que la distancia que genera esta fuerza al punto esto, el momento, pues hay una distancia de aquí a acá, que es el brazo de palanca, X1. Y la distancia de aquí a acá, que es X2. Eso es lo que pasaría. O sea, ¿qué pasa? En conclusión, si yo tengo el mismo problema, pero con mis ejes ya no en el centro, como aquí, o sea, ahora mi origen, perdón, mi punto O, donde se va a calcular el momento, es más acá o más allá, o en otro lado, pues, por eso trazo los ejes así, pues su brazo de palanca va a cambiar. El brazo de palanca al punto O, y giraría así, es X1, su brazo de palanca sería F por X1. O sea, el modelo cambia matemático, pues, de esta fórmula, ya no es esta. Se usa esta, pero ya no es la misma, porque aquí hay X1. Y si yo hago esto, gira también así, al punto O, y sé que es fuerza por brazo palanca, y su brazo palanca es perpendicular a la fuerza, que de aquí a acá no la conozco, es una distancia de X2. Eso nos va a llevar al problema número 1 del par de fuerzas. Pero prácticamente aquí está el entendimiento para qué sirve un par de fuerzas. Si nos damos cuenta, llegamos a lo mismo, la que hemos estado usando. Pero ¿qué pasa si el origen lo muevo, que ya no sea el centro? Ese va a ser el problema número 2 de fuerzas. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Ahí terminamos la teoría de par de fuerzas y el problema de momento que hemos visto. Listo.